Vamos a continuar nuestro estudio del producto cruz, dando una interpretación geométrica de lo que platicábamos en el video anterior. Vamos a pensar que tenemos dos vectores, como los que ustedes están observando aquí, U y el vector V, que se van a representar mediante segmentos de recta dirigidos, o sea, los vectores que están en color azul, donde van a tener un mismo punto inicial, como una figura que ustedes están observando. Entonces, su producto cruz entre U y V, como aquí están indicando, va a ser un nuevo vector. Y este vector, si ustedes observan, forma un ángulo recto con el vector U y con el vector V. Lo que quiere decir que es perpendicular a los dos vectores, tal cual se esperaba y se comentaba en el video anterior. Y noten ustedes, la dirección en la que apunta es hacia arriba. Y todo esto se determina mediante una regla que se conoce como regla de la mano derecha. Nos da la ubicación de a dónde va a apuntar nuestro vector. Por ejemplo, van ustedes a ver que se va a trabajar el vector, bueno, el producto vectorial U cruz B, o sea, va primero de U cruz B. Para explicarles la regla de la mano derecha, pues se los voy a mostrar en un pequeño video que les haré. Solo les hago una observación. La curvatura que voy a explicar en ese video con mis manos no puede superar los 180 porque es lo permisible para poder curvar de manera natural lo que son nuestros dedos de nuestra mano derecha. Para explicarte la regla de la mano derecha, te lo mostraré en video. Para calcular, por ejemplo, lo que es el producto vectorial, es decir, entre U y V, como estoy indicando aquí, U cruz B, es importante el orden. Vas a comenzar de U y luego vas a ir hacia V. Para ello, para saber hacia dónde va a apuntar tu vector, vas a colocar tu mano derecha sobre el vector U. Y vas a girar tus dedos o los vas a curvear, como estoy indicando con la flechita, en dirección al otro vector, que en este caso es V. Y donde quede tu pulgar apuntando, hacia ahí va a ir nuestro vector. Pero ahora pensemos que tú quieres el producto vectorial de V cruz U. Entonces tu mano derecha la colocas sobre el vector V y vas a tratar de curvar tus dedos hacia U. Si te das cuenta, no puedo girar mis dedos. Por más que intento girarlos hacia U, no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es girar mi mano y ya puedo curvear hacia U. Pero date cuenta que ahora mi pulgar va a apuntar hacia abajo. Noten ustedes entonces que en base a lo que les expliqué, si hago el producto cruz entre U y el vector V, el vector va a apuntar en la dirección hacia arriba como lo indica el pulgar. Pero si lo hago en dirección de V cruz U, entonces como lo indica mi pulgar, va a apuntar hacia la parte inferior. Por lo tanto, desde aquí ya nos podemos dar una pequeña idea que el producto cruz no es conmutativo. Ahora tenemos un nuevo teorema que nos va a añadir una nueva fórmula a nuestro repertorio, que nos menciona que la magnitud del producto vectorial, es decir, entre A cruz B, se puede calcular también como la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B multiplicado por el seno de teta. Solamente que aquí les hago una pequeña observación. La observación que aquí les hago es que teta debe ser un valor que se encuentre entre 0 y entre pi. Esto con el fin de que al darle valores entre 0 y pi, seno de teta o bien va a ser 0 o bien va a ser una cantidad positiva, para que al multiplicar estas magnitudes, que también serán cantidades positivas, de una cantidad positiva, porque eso es lo esperado al sacar la magnitud del vector A cruz B. En cambio, si nosotros le asignamos valores diferentes de este permitido de 0 a pi para teta, seno de teta comenzará a volverse negativo y ya no tendría sentido porque la magnitud no tendría ningún motivo para ser negativa. Entonces, esa es una pequeña restricción. Vamos entonces a demostrar esta propiedad que acabo de mencionar y aquí les tengo mostrado. Para hacerlo, vean ustedes que la magnitud del vector A cruz B, si ustedes recuerdan en diapositivas anteriores, habíamos dicho que el vector A cruz B que resultaba, sus componentes eran estas que teníamos aquí marcadas. Estos elementos, estos son sus componentes. Entonces, como estos son sus componentes y queremos sacar una magnitud, sabemos que para sacar la magnitud de un vector hay que elevar al cuadrado cada una de las componentes y sumarlas y aplicarles una raíz cuadrada. Entonces, eso lo aplicamos en esta parte y vean ustedes cómo aparecen cada componente elevado al cuadrado y sumadas. ¿Pero qué pasa con la raíz cuadrada? Bueno, pues aquí estoy comenzando con el hecho de que la magnitud de A cruz B elevado al cuadrado puedo partir de ahí. Como hay un cuadrado, se va a llevar a la raíz. Parto de esta forma para poder lograr llegar al resultado esperado, que es este. Solamente que aquí comencé con el cuadrado para poder omitir la raíz cuadrada. Entonces, desarrollo los cuadrados indicados. Recuerden que es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Repito todo esto con los otros términos y obtendré esta expresión. Puedo observar que toda esta expresión se puede simplificar de esta manera.
Si ustedes quieren comprobarlo, pueden desarrollar los productos multiplicando este por este elemento, luego este elemento por el otro, término a término, desarrollar este cuadrado, aplicar la resta y se van a dar cuenta que van a regresar exactamente a la misma expresión. ¿Pero por qué me conviene escribirlo de esa forma? Bueno, si ustedes recuerdan, teníamos que cuando nosotros sacamos la magnitud de un vector, como les decía, suponiendo que fuera un vector en el espacio de 3 dimensiones, simplemente era la raíz de sus componentes elevados al cuadrado. Entonces, cuando nosotros encontrábamos lo que era su magnitud al cuadrado, es decir, su norma, también puede llamarse norma, la raíz lo que hacía es que con el cuadrado se cancelaba, por decirlo así. Entonces, como yo observo aquí en esta parte, este término que está aquí sería sin la raíz cuadrada. O sea que esta parte se puede intercambiar por la norma cuadrada de A. Y lo mismo ocurriría con B. Se cambia por la norma cuadrada de B, o que también se le puede llamar la magnitud de B al cuadrado. Y noten ustedes que esta parte realmente lo que está entre paréntesis es el producto punto entre el vector A y el vector B. Recuerden que se calcula multiplicando componente a componente y sumándolo. Y lo expresamos elevado al cuadrado, el producto punto, por el cuadrado que tenemos arrastrando en esta parte. Ahora, si ustedes recuerdan, había una formulita que me decía que el producto punto entre el vector A y el vector B también se podía calcular como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de teta. Entonces yo cambio este producto punto por esta identidad, pero por el cuadrado se lo aplico a cada uno de los factores y quedaría este término. Gracias a esto que acabamos de hacer, hemos originado un factor común. El factor común es la magnitud del vector A al cuadrado por la magnitud del vector B al cuadrado. Lo factorizan y vamos a obtener esta expresión. En esta expresión, si ustedes observan, quedó 1 menos coseno cuadrado de teta. Y por la identidad de que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 0, igual a 1, perdón, si yo despejo aquí a seno cuadrado de teta, me quedaría como 1 menos coseno cuadrado de teta. En otras palabras, puedo cambiar 1 menos coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta. Lo que quiere decir entonces que la magnitud del vector A cruz B elevado al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado por seno cuadrado de teta. Y entonces al aplicar raíz cuadrada en ambos lados, yo obtengo que tengo la magnitud de A cruz B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de teta. Y listo, de esta manera yo ya demostré esa identidad. Recuerden que la idea es que teta, para que esto sirva, debe estar entre 0 y pi siempre. Y con esto queda demostrado este teorema y ya hemos anexado uno más o una fórmula más a nuestras posibilidades. Ahora vamos a dar la interpretación geométrica de la magnitud o longitud, como lo quieran llamar, del producto cruz de dos vectores. El producto cruz de dos vectores representa realmente el área de un paralelogramo. ¿Por qué? Si ustedes observan, aquí tengo mis dos vectores, u y v. Entonces, ya sea que yo haga u cruz v y v cruz u, no importaría, porque como es una magnitud, no nos va a afectar. El único que cambiaría sería en el signo, pero gracias a que es magnitud, ya no nos va a afectar esa parte. Entonces, si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, recuerden que si tienen un paralelogramo, como el que aquí están observando ustedes, para calcular el área de un paralelogramo necesitamos dos valores, su base y su altura. La base aquí sería lo que es el vector u y su altura sería esta línea punteada. La pregunta sería, ¿cómo saco el valor de esta línea punteada? ¿Cuál sería su magnitud? Bueno, si ustedes observan, aquí tenemos un ángulo recto, lo que quiere decir que esto es un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo, esta sería la hipotenusa, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Y nosotros sabemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como me interesa conocer el cateto opuesto, yo despejando el cateto opuesto tendría hipotenusa por seno de teta. Pero la hipotenusa realmente, ¿quién es? El vector b. Pero como a mí me interesa encontrar toda esta longitud, no lo voy a trabajar como vector b, sino como su magnitud del vector v, porque eso es lo que yo quiero. Entonces el opuesto va a ser igual a la magnitud del vector v por el seno de teta. Es por eso que tengo esta expresión que está aquí marcada. Así entonces yo puedo decir que el área del paralelogramo realmente se va a encontrar como el vector u, que sería la base, por la altura, que será el vector v, por el seno de teta. Así se calcularía el área del paralelogramo. Y si yo regreso a mi identidad anterior que acabo de demostrar, habíamos dicho que la magnitud
del vector A cruz B, si lo visualizamos como el vector U y V sería lo mismo, se calcula mediante esta formulita también. Entonces, como esta formulita es idéntica al resultado para calcular el área de un paralelogramo, gráficamente quiere decir que la magnitud del vector A cruz B realmente está representando el área de un paralelogramo. Entonces, en base a lo que les acabo de mencionar, vamos a realizar un pequeño ejemplo que nos menciona: encuentra el área del paralelogramo con vértices, nos da ahí K, L, M y N. Para poder realizar este ejemplo nos conviene graficar estos vértices en GeoGebra. Así que pasamos a GeoGebra y colocamos estos puntos que ustedes están observando aquí. Vean cómo ya puse K, L, M y N. Para que ustedes puedan ver el paralelogramo, voy a unir estos segmentos. Por ejemplo, L con L, luego tendré aquí con K, con N y N con M. Y vean, ahí está mi paralelogramo. Ahora, en esta parte ustedes tienen que elegir qué esquina van a tomar para calcular esta área. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a tomar, digamos, por decir algo, como N como punto inicial. Es decir, que voy a tomar que aquí hay dos vectores. Lo voy a poner otro color porque no se aprecia mucho. Voy a decir que aquí va a ir un vector en esta dirección. Y aquí va a ir otro vector. Es decir, voy a tomar como un vector que va a ir de N hacia acá, porque estoy poniendo esa dirección, N hacia acá, y el otro vector va de N hacia M, entonces va a ser N hacia M. Ahora, ya propuse esos dos, pero si alguien de ustedes dijera, no, yo quiero de L hacia acá, y quiero de L hacia M, adelante, nos va a dar la misma respuesta. Pero aquí pues ya propuse N acá y N a M. Entonces, vamos a pasar a nuestra hojita donde vamos a resolver este ejemplo. ¿Qué sería esta parte? Recuerden que es el vector NK y NM. Son los que propuse. Entonces aquí lo coloco. El vector NK y el vector NM. De esta forma. Ahora, si yo solo tengo o dispongo de los puntos que representan las coordenadas en el espacio tridimensional, ¿cómo originaba el vector? Si ustedes recuerdan, en los primeros videos vimos cómo hacer eso. Simplemente había que para sacar las componentes, por ejemplo, del vector NK, teníamos que restar las coordenadas de K menos las coordenadas de N, o sea, el punto final menos el punto inicial. Entonces el punto final es K y el punto inicial es N, según como yo lo propuse en la figura. Entonces sería 1 menos 3, va a quedar menos 2. Coma, luego sería 2 menos 7, va a quedar menos 5, coma, sería 3 menos 3, va a quedar 0. Ahora vamos a encontrar el vector NM, en este caso. El vector NM va a quedar como, ahora el punto final es M, sería 3 menos 3, 0. Ahora sería 8 menos 7, va a quedar 1. O sea, 6 menos 3 va a quedar 3. Y ahí están nuestros vectores. Entonces vamos a poner aquí N, K, cruz, N, M. Recuerden que necesito sacar su magnitud, pero para sacar su magnitud necesito conocer cuánto vale el vector, cuáles son sus componentes. Entonces, recuerden que lo hacíamos mediante un determinante, y aquí voy a apoyarme colocando en el primer renglón a los vectores de base estándar, que son I, J y K. Y en la primera fila van las componentes del primer vector, en este caso NK, que sería menos 2, menos 5, y 0. Luego NM, que sería 0, 1 y 3. Como les mencionaba, ustedes pueden elegir la fila o columna que quieran. Normalmente en todos estos últimos ejercicios hemos elegido a la fila IJK, pero ahora yo voy a elegir a la fila 013. Como un pequeño tip que les enseñan en álgebra lineal, cuando calculan un determinante 3×3, les conviene más escoger la columna o fila que contenga más ceros. Como esta fila contiene un 0, la elegí por eso. Y así se ahorran una pequeña operación. Vean, comenzamos con el primer término, que es el 0. Como va a tener un 0 multiplicando, la cantidad va a dar 0, por lo tanto no hay necesidad de tomarlo en cuenta. Nos pasamos al siguiente. Pero vean los criterios de signos, recuerden que es más, menos, más, menos. Entonces a este 1 le toca un menos. Y el determinante va a quedar así. Tapamos su fila a la que pertenece y tapamos su columna. Los que quedan son I, menos 2, K y 0. Luego sigue más 3. Tapamos lo que es su columna, tapamos lo que es su fila. Y quedaría I, J, menos 2, menos 5. Y vean cómo se hizo más pequeño el determinante y es más fácil de hacer. Pero si quisieran escoger la fila IJK, les va a dar lo mismo.
Entonces quedaría menos, que multiplica el menos por el menos 1, y por 0, pues 0. Menos 2 por k, menos 2k, pero recuerden que en esta dirección cambiamos el signo y quedaría entonces 2k positivo. Y luego sería más 3 que multiplica y por menos 5, menos 5i, menos 2 por j, menos 2j, pero como esta dirección cambiamos el signo y va a quedar más 2j. Entonces esto va a ser igual a tener lo siguiente, nk cruz nm va a ser igual al vector con componentes. Vean que está en la notación de vectores de base estándar. Entonces le voy a quitar los paréntesis angulares. Y voy a tener que el primer valor, que es el de i, sería 3 por menos 5, menos 15i. De esta forma. Luego es 3 por 2, va a quedar 6j. Luego es menos 2k. Y listo, ahí está mi vector. Del vector resultado del producto vectorial entre estos dos. Pero para encontrar el área del paralelogramo, recuerden ustedes que necesitan su magnitud. ¿Y cómo encontramos la magnitud de un vector? Elevado al cuadrado sus componentes y sacándole raíz cuadrada. Entonces sería el primer componente, que es menos 15, lo tendríamos que colocar aquí al cuadrado, menos 15 al cuadrado, luego más 6 al cuadrado, luego más menos 2 al cuadrado. Y entonces de esa forma tendríamos menos 15 al cuadrado, este serían 225, voy a poner aquí igual a 225, y 6, es un 6, 6 al cuadrado sería más 36, y 4 al cuadrado aquí sería un 4. Entonces a ese 225 le voy a sumar lo que es el 36 y el 4, y eso me va a dar como resultado 265, raíz de 265. Ahora, la raíz de 265 no es un número exacto, ya que es 16 punto y fracción. Entonces, para tener una mayor exactitud, voy a dejar que el área del paralelogramo, que es realmente la magnitud de este producto vectorial, es igual a raíz de 265. Entonces, vamos a poner que esa es su área. Por eso poner unidades cuadradas y esta sería la respuesta. Como yo les mencioné en la tablita de GeoGebra, si alguien de ustedes quisiera tomar otro vector, por ejemplo, quisiera decir, no, yo quiero que sea, por decir algo, de K hacia L, por ejemplo que fuera de K hacia L, y de K hacia M, o sea así, KL, KM, adelante, va a salir lo mismo, tienen que restar las coordenadas del punto final menos el punto inicial, calcular su producto vectorial, sacar su magnitud, etc. Ahora, ¿por qué ocupé yo esta fórmula y no ocupé la anterior? ¿Cuál anterior? Bueno, esta. Si la quieren observar, se las voy a proyectar para que la puedan ver. Esta que tenemos aquí, donde nada más era básicamente esta que tenemos aquí. Porque no quise calcular el ángulo θ, no lo disponía y pues lo más fácil era calcular la magnitud con lo que era la suma de los cuadrados de las componentes y aplicándole raíz cuadrada. Entonces, teniendo eso en mente, podemos pasar ahora a un siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo que nos dice, encuentre un vector perpendicular al plano que pasa por los puntos 1, menos 1, 0, 2, 1, menos 1 y menos 1, 1, 2. Si hacemos otra vez en GeoGebra y lo graficamos, vamos a tener 3 puntos. Nuestro plano vendría siendo una especie de triángulo, de esta manera. Por lo cual igual van a poder escoger un punto de inicio, colocar dos vectores y sacar su vector perpendicular, que en este caso sería un vector de esta forma. Y automáticamente este vector ya sería perpendicular al plano porque está formando el ángulo recto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver este ejemplo escogiendo un punto inicial y un punto final. Voy a decir que va a ser el punto P al punto Q y el punto P al punto R para sacar el vector o el segmento de recta dirigido. Para sacar el valor de PQ como vector, sería simplemente restar las componentes, recuerden, del punto final menos el punto inicial. Sería 2 menos 1, 1. Sería 1 menos menos 1, quedaría 2, menos 1, menos 0, quedaría menos 1. Para sacar a PR, sería simplemente menos 1, que es el valor de P, sería menos 2, coma. Ahora las componentes de R, 1 menos menos 1, quedaría otra vez 2. Luego sería 2 menos 0, 2. Y ahí está mi vector PQ y PR. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo voy a hacer? Bueno, vamos a encontrar su producto vectorial, o sea, su producto cruz. Recuerden que para encontrar su producto cruz, puedo encontrar un vector que sea perpendicular al plano. Recuerden que el plano era un triangulito
Y al tener dos vectores, por ejemplo, de esta forma, como lo estoy dibujando, el que va a salir el vector en esta dirección, o sea, como en la manita, se los voy a proyectar para que lo vean. Como acá, imagínense que este es nuestro triángulo que se está formando con esos tres puntos. Aquí está nuestro triángulo, es todo el piso, digamos toda esta parte. Entonces, a calcular el vector, el producto cruz, va a originar este vector, ya sea hacia abajo o hacia arriba, no importa, lo va a originar, y ya que lo origine, vean que forma el ángulo recto. Y si ustedes mueven en cualquier, o sea, este vector lo pasan por aquí, eso como que lo van arrastrando para que pase sobre todo el plano, van a darse cuenta que siempre va a ser perpendicular a cualquier punto del plano. Por eso es que con el producto vectorial sale ese ejercicio. Calculamos entonces el producto que yo tanto les estaba mencionando y quedaría así. Producto vectorial entre el vector PQ y el vector PR. Y recuerden que ponemos primero el vector I, J y K, luego las componentes del vector PQ, que en este caso es 1, 2, menos 1, las componentes del vector PR, que es menos 2, 2 y 2. Pueden tomar cualquier fila, columna, aquí da igual porque no hay ningún cero que nos ayude. Voy a escoger otra vez la tradicional que es IJK, coloco ahí, tapo fila, tapo columna y sería 2, menos 1, 2, 2. Luego va J, va un signo negativo, recuerden que se intercalan, tapamos fila, tapamos columna y quedaría 1, menos 2, menos 1, 2. Luego va lo que es K, va un más K, tapamos fila, tapamos columna y sería 1, 2, menos 2, 2. Y entonces así originaríamos I, que multiplica a 2 por 2, 4, 2 por menos 1, menos 2. Cambiamos el signo, quedaría más 2. Luego va menos J. Y tendríamos 1 por 2 es 2, menos 2 por menos 1, 2 positivo, pero como esta dirección cambiamos de signo, quedaría menos 2. Y luego sería más K, y quedaría 1 por 2, 2, menos 2 por 2, menos 4, cambia el signo, más 4. Lo que originaría que nuestro producto cruz entre PQ y PR va a ser igual a tener 4 más 2, 6 por I, 6I. 2 menos 2, 0 por menos J, 0. 2 más 4, 6 por K, 6K. Entonces, este es el vector que es perpendicular a ese plano. Es decir, ese 6I y 6J está representando el que va a ser perpendicular al plano debido a que pasa por esos puntos. Entonces, teniendo esto en mente, podemos pasar a otro ejemplo más. Y se obtenga el área del triángulo con vértices. Vean que nos dan otra vez un triángulo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, si ustedes regresan a la figura del paralelogramo, que está aquí, habíamos dicho que la magnitud del producto cruz entre esos dos vectores representaba el área de todo este paralelogramo. Pero, ¿qué pasaría si a ese producto cruz le saco a esa magnitud la mitad? La mitad del paralelogramo, que sería un triángulo. Entonces, la magnitud o el área de un triángulo nos las puede dar la mitad de la magnitud del producto vectorial. Así entonces, para realizar este ejercicio, voy a volver a escoger los puntos donde yo quiero partir. Por ejemplo, hacer del punto P al punto Q y del punto P al punto R. Voy a sacar las componentes de este vector. Recuerden, las finales le resto las iniciales. Sería 2 menos 1, 1, 1 menos menos 1, 2, menos 1, menos 0, menos 1. Y en la otra quedaría de P a R, sería menos 1, menos 2, ahora este 1, le restamos este 1, 1 menos menos 1, 2, este 2, le restamos este 0, 2 menos 0, 2. Y ahí está. Entonces vamos a calcular su producto vectorial y luego su magnitud y la dividimos entre 2. Sería aquí PQ cruz PR. Y esto quedaría, colocamos el I, J y K para que nos auxilien en el tamaño del determinante. Luego sería 1, 2, menos 1. Luego menos 2, 2, 2. Y quedaría la I que multiplica. Tapamos, voy a escoger otra vez esta fila. Tapamos fila, tapamos columna. Y sería entonces el determinante 2, 2, menos 1, 2. Es decir, así. 2, 2, menos 1, 2. Luego sería menos J. El determinante tapando fila y columna sería 1, menos 2, menos 1 y 2. Luego sería más K. Tapamos fila y columna y quedaría 1, 2, menos 2, 2. De esa forma. Ahora, continuando resolviéndolo, sería 2 por 2, 4.
Entonces sería 2 por menos 1, menos 2. Como esta dirección quedaría ahora más 2. Sería menos j y quedaría 1 por 2, 2. Menos 2 por menos 1, más 2. Como esta dirección cambiaría a menos 2. Y luego sería 1 por 2, 2. Y quedaría luego menos 2 por 2, menos 4. Pasa como más 4. Y entonces esto quedaría como 6i más 6k. Si se dan cuenta, es el mismo que habíamos resuelto anteriormente. Solo voy a calcular el determinante para que ustedes tuvieran una mejor o practicáramos cómo hacerlo nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar su magnitud. Entonces, la magnitud del vector PQ cruz PR será igual a la raíz cuadrada de estos componentes. Al cuadrado sería 36. En J no hay, en otra sería aquí 36. Entonces esto quedaría igual como la raíz de 36 más 36 sería 72. Pero como yo quiero el área del triángulo, hay que dividir esto entre 2. Por lo tanto, la respuesta simplemente sería raíz de 72 sobre 2 unidades cuadradas. Porque recuerden, la mitad de un paralelogramo es un triángulo. Y ahí lo tenemos. Bueno, entonces ya teniendo esta parte, vamos a regresar a nuestras diapositivas y vamos a concluir este video con lo siguiente. Aquí hay otros ejercicios para que puedan practicar, pero sería más de lo mismo. Si hago producto vectorial entre los vectores de base estándar I, J y K, vamos a obtener lo siguiente. Véanlo ustedes. Si hago el producto vectorial I cruz J, obtengo como resultado el vector K. Si hago el producto vectorial de J cruz I, me da menos K. Como les había mencionado anteriormente, el producto cruz no es conmutativo. Va a cambiar lo que es el signo. Pero ¿cómo sé que I cruz J me va a dar K? Bueno, hay que basarnos en la figurita y en la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si quiero I cruz J, pongo mi mano como les mostré en el video anterior, bueno, en este mismo video, pero con mi mano literalmente, pongo mi mano derecha sobre I y curveo mis dedos en esta dirección hacia J. El pulgar hacia dónde apunta, hacia el eje Z, y el eje Z que era K. Pero ahora supongan que ustedes quieren J cruz I, entonces ponen su mano derecha sobre J y van a curvear sus dedos hacia I. Se van a dar cuenta que no los pueden curvear hacia I. Recuerden que la curva natural de nuestra mano son máximo 180 grados. Por lo tanto, si ustedes quieren curvear hacia I, no van a poder. Así que van a tener que voltear su mano para poderlo curvear en la dirección de I, pero lo que va a ocasionar es que el pulgar ahora apunte hacia la dirección de Z, pero negativo, o sea, menos K. Es por eso que aparece este menos K. Y lo mismo sería para obtener el resto. Pero para que ustedes no se tengan que aprender esta parte, o una forma más fácil de aprendérselo, es hacer un pequeño círculo como el que ustedes están observando aquí, donde están I, J, K. Y vean, si quiero, por ejemplo, si voy en sentido contrario a las manecillas siguiendo el círculo, es positivo. Si voy en sentido horario, es negativo. Por ejemplo, ustedes quieren K cruz J, por decir algo, sería K, van avanzando hacia J, J. Y la letra que sigue es el resultado. En este caso, la letra que sigue, ¿cuál es? I. La respuesta es I. ¿Pero qué signo va a llevar? Como el sentido en el que iba caminando de K hacia J era en el sentido horario, es decir, negativo como se lo estoy indicando, la respuesta no solamente va a ser I, sino va a ser menos I. Veamos entonces, K cruz J, ¿dónde está K? Aquí está K cruz J, ¿vale? Menos I. Ahora pensemos que ustedes en el círculo quieren obtener K cruz I. Entonces serían, empiezan en K y van en dirección hacia I. ¿Dónde está I? Aquí. Entonces vamos a hacer dirección hacia I. Vean que vamos en sentido antihorario. Eso quiere decir que el resultado va a ser positivo. Y después de la I, ¿qué letra sigue? Va a ser J con signo positivo. Comprobamos. K cruz I si da J positivo. Y así ustedes pueden ir sacando rápidamente esos productos vectoriales mediante este círculo muy fácil, que se sustenta en la regla de la mano derecha como se los expliqué al inicio del video.